Vamos a hablar con Graciela Landricini. Ella es economista, es diputada provincial por el Frente de Todos y la tenemos al teléfono. Graciela, bienvenida, buen día. Lorena Ortiz, Santiago Montórfano y Alejandro López la saludan. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bueno, mi cargo es diputada nacional por la provincia de Río Negro. Disculpe que lo aclare porque son ámbitos de trabajo diferentes, así que necesito aclararlo. Le pifiamos en todo, al nombre le dimos bien, ¿no? Bueno, el nombre está bien. Está perfecto. Hay mucha información y ustedes también pueden, como todos, cometemos errores, no hay problema. Bien, ¿y qué errores hemos cometido en estos 90 días de cuarentena, Graciela? Bueno, creo que hemos tenido una decisión gubernamental importante que fue una cuarentena rápida, decidida en forma rápida a comienzos de los primeros casos que se manifestaron en el país como consecuencia de los contactos importados producto de la infección en otros lugares del mundo, desde China hasta países europeos, en ese tiempo que era principios de marzo y mediados de marzo. A partir de allí se debatió mucho entre si priorizar salud o economía, pero nos va indicando la realidad que la necesidad de priorizar la salud es lo más importante, porque cada vez que aparecen infecciones en áreas abiertas de empresas, de trabajo o de transporte, se producen multiplicaciones que en algunos casos se pueden resolver las investigaciones sobre la cadena epidemiológica y en otros casos no es tan sencillo. Esto lo hemos visto en los últimos días aquí en la región con los contactos que no tuvieron que ver directamente con una actividad económica, sino estatal, como fue el caso de los policías entre General Roca y Las Perlas, que toda esa situación infectó a varias localidades de la zona. Y también, bueno, lamentablemente, las cuestiones que han pasado dentro del propio sistema de salud. Y esto no es economía versus salud. En muchos casos también involucra los comportamientos de las personas, que en el caso de los que son funcionarios públicos, agentes públicos que deben cuidar la salud de los demás, debe ser muchísimo más responsable, deben recibir la capacitación correspondiente y deben aplicarse los protocolos pertinentes. Como ejemplo, como que se es aplicador de normas, se es responsable público. O sea, esto ha sido tan inédito, ha dado tan poco tiempo de preparación, muchas de las decisiones tuvieron que ser tomadas con mucha urgencia y con prórrogas y prórrogas porque, bueno, se va evaluando cómo avanza la situación y qué actividades o no se pueden flexibilizar en la medida de que la prioridad tiene que estar puesta en la salud colectiva. Y cada uno debe tomar conciencia de que no es solamente por la enfermedad propia e individual, sino que cada uno que se enferma es vehículo de transmisión a sus contactos estrechos, laborales o familiares, e incluso si circula de manera abierta a cualquier vecino o vecina que circula en proximidad, que concurre a un comercio o a un cajero de banco, etcétera, ¿no? Bien. Graciela, y en este escenario, ¿qué es lo que usted ve analizando el contexto económico? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿Qué es lo que ve como señales positivas? Mira, no se puede analizar cada caso local en particular si no miramos el país y el mundo. Y yo suelo, para los análisis económicos, abordar en primer lugar con una mirada sistémica qué pasa en el mundo. Y en el mundo sabemos que la crisis generada por la pandemia
se ha ido extendiendo a lo largo de estos 6 meses de manera global, ¿verdad?, en las actividades económicas, pero también nos pegó tan fuerte y nos sigue pegando la muerte de millones de personas en situación de riesgo, en situación individual y colectiva, como ha pasado en Europa con casi una generación de las personas de mayor edad, tanto en casas individuales como en residencias geriátricas, como trabajadores obligados a volver a actividades que en algunos casos casi nunca cerraron, y me refiero a muchas industrias de la zona de Milano, en Italia, del norte de Italia, en las que se insistió en seguir funcionando a costa de la vida y la salud de trabajadores directos, trabajadores indirectos, familiares, etcétera. Esto después pasó a España, a Inglaterra, a Bélgica, Alemania, etcétera, Francia, y ha llegado a América Latina. Y en América Latina está haciendo estragos. ¿Por qué? Porque los sistemas de salud son más débiles, porque también hay decisiones político-institucionales tremendamente salvajes, diría yo, en el caso de Brasil, en el cual se desconoce por parte de las máximas autoridades la gravedad de lo que es una pandemia con los contagios de COVID y lo que significa para las personas de más edad, para los contactos estrechos, para los pueblos del Amazonas, para las favelas, para los más vulnerables con dificultades de aislamiento o de dificultades de nutrición y dificultades de protección sanitaria. Esto se ha extendido a Chile, Ecuador, Perú de una manera pavorosa. Tenemos los indicadores, las estadísticas de contagios y de muertes, y también debemos señalar que en algunos de esos países los sistemas de salud son básicamente privados por un Estado ausente en el respeto a los derechos básicos de la salud, la educación pública y otros vinculados a la vivienda. Entonces, cuando encuentra las economías devastadas por dinámicas neoliberales, financieras, que han dejado su rémora de fuga de divisas, de desregulación de mercados laborales, de mercados de bienes y servicios, de aumento y dolarización de tarifas y de, digamos, ahorros fugados en manos de grandes bonistas o grandes inversores financieros, y dejamos al costado la prioridad de la salud, el alimento, la vivienda y la educación pública, tenemos estos resultados si además se considera que en vez de una pandemia es una gripecita. Esto está devastando a América Latina, y una posición similar ha venido devastando a muchas zonas de los Estados Unidos, donde han quedado millones y millones y millones de desempleados, superando ya los números de los 10 a 15 millones, y que llevan los números de pobres e indigentes y vulnerables sin protección sanitaria a más de 50 millones de norteamericanos. Esto, pudiendo en países como Estados Unidos evitar semejante debacle, semejante escala de infección, porque existen los medios económicos y tecnológicos para afectar recursos a proteger las vidas humanas, forma parte de un paradigma neoliberal en que la vida no vale nada. En la Argentina se encararon las cosas de otra manera. Igualmente sabemos que la mezcla de comportamientos, de situaciones previas de vulnerabilidad y de falta de recursos en tantas familias y barriadas, la circulación por importación del virus en los viajeros,
la circulación entre contactos estrechos, laborales, sociales, en zonas muy de proximidad, como es el área metropolitana de Buenos Aires, entre ciudad y provincia, las localidades que tienen circulación por el transporte, y a medida que se van abriendo actividades por necesidad de recuperar la economía, el trabajo, los tributos, etcétera, van aumentando todo el riesgo de contagio, y lo vemos en el aumento de los indicadores, en el aumento de los fallecidos y en el aumento del uso de la capacidad instalada. La rápida reacción de la cuarentena inicial permitió consolidar parte del sistema sanitario público y privado, dotar de mayores equipos, de mayor personal, de insumos y de protecciones, pero el aumento progresivo de toda la circulación de personas en unos lugares donde el movimiento y la vida cotidiana sabemos que nos habla de alrededor de 12, 14 millones de personas, y que circulan entre 3 y 4 millones de personas por día entre las zonas de los ferrocarriles, Constitución, Retiro, Chacarita, Once, hacia las localidades del Gran Buenos Aires, y también los micros, bueno, y la circulación en vehículos, el acceso a lugares de alimentación, a lugares de medicamentos, a lugares esenciales, y dependencias, algunas dependencias públicas que ya están habilitadas, y los propios espacios sanitarios, ni que hablar de los asentamientos, las villas, etcétera. Nos está hablando de, bueno, el efectivo aumento de contagios y el efectivo aumento de fallecidos. Graciela Landricini, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes por la preocupación, y quedan muchos temas que tomar pensando en la pospandemia, en priorizar alimentos, mejoramientos de las urbanizaciones, y bueno, y cómo volver a una economía que necesita empuje y recuperación de años previos realmente muy malos. Muchas gracias a Adiós, ustedes. que siga bien, que siga bien. Graciela Landricini ha pasado por La Primera Mañana.